Muchas bendiciones, familia. ¿Cómo se sienten? Estamos bien porque el Señor nos ha permitido llegar hasta esta hora. Y ya eso ya es un milagro. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Nosotros esta semana nos hemos gozado mucho. Y hemos hablado de temas que son de transformación de nuestra vida. Ejemplo, nosotros la primera noche, ¿de qué hablamos? Vamos a ver, un hermano, alguien que me diga, ¿de qué hablamos la primera noche? ¿No se acuerdan? Esa fue la segunda noche. La primera noche hablamos de que Dios quiere estar con nosotros, de que Dios quiere estar contigo, que Él se interesa por hacerte compañía. Dios quiere estar con nosotros y eso es indiscutible. Y quiere estar tanto con nosotros que nos ha prometido que estaremos con Él por toda la eternidad. La segunda noche hablamos acerca de la tierra, como decía el hermano. Hablamos de que la tierra en un principio, cuando Dios la creó, estaba desordenada, vacía, ¿y en qué? Y en tiniebla, y en oscuridad. ¿Y qué hizo el Señor? La llenó de vida, la ordenó, ¿y qué quitó de ella? Las tinieblas. Nosotros anoche hablamos de que el Señor quiere limpiarnos, de que Dios quiere quitarnos las vestiduras sucias que tenemos y darnos una vestidura de gala. Quiere quitar el pecado de nosotros y quiere hacernos limpio por la sangre de Cristo Jesús. Y algo que enfatizamos es que no importa lo sucio que estés, no importa lo que hayas hecho en esta vida, Dios quiere y puede limpiarte. Esta noche vamos a hablar de un tema y de alguien que todos ustedes conocen. ¿Cuántos han escuchado la historia del hijo pródigo? Vamos a ver. ¿Lo han escuchado? La historia de un hijo que se va de su casa con el dinero de su padre. Vamos a hablar acerca del hijo pródigo esta noche. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oremos. Padre Santo, tú que moras en los cielos, gracias Dios. Muchas gracias Señor, porque nos has permitido llegar hasta esta hora. Gracias porque tu amor nos alcanza cada día. Gracias porque tu luz nos ilumina. Gracias Señor por la salvación gratuita que tú nos ofreces. En esta hora Señor nos colocamos en tus manos pidiendo que tu Santo y Divino Espíritu nos hable, que nuestros corazones puedan abrirse a tu palabra y que podamos aceptarla en nuestras vidas, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te oramos y te pedimos estos favores. Amén. Amén. Miren, en el libro de Lucas, capítulo 15, nosotros encontramos tres historias que se repiten 3 veces. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. Pero es la misma historia, pero con diferentes imágenes. Ejemplo, si nosotros buscamos el libro de Juan, busquen conmigo. Y por cierto, este tema lo he titulado Vuelve a casa, aún hay esperanza. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Aún hay esperanza. Miren, en el libro de Lucas, capítulo 15, nos inicia contándonos la historia de una oveja que se perdió. ¿Qué se perdió? Nos relata la historia de una oveja que se perdió.
Y cuando el pastor de esta oveja se da cuenta que esta oveja se pierde, deja la que tiene y va y busca a la oveja que se perdió. Y cuando encuentra a la oveja que se perdió, se alegra y hace fiesta porque ha encontrado la ovejita que se había perdido. La segunda historia inicia en el versículo 8 y es una moneda que se pierde. Esta moneda se le perdió a una mujer y esta mujer busca la moneda insistentemente hasta que la encuentra. Y cuando esta mujer encuentra la moneda, va donde las otras personas y va y celebra con ellos y hace fiesta con ellos. Pero la tercera historia, que es la que todos conocemos, es de un hijo que se pierde. Y vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leerlo. Del versículo 11 en adelante, busque su Biblia, préndala, búsquela, ábrala. Si hay algún hermano que tiene a alguien al lado que no tiene Biblia, préstele su Biblia para que lea conmigo. Préstele su Biblia a uno de los amigos que nos acompañan. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Hermano, por favor, préstele una Biblia al jovencito que está de este lado. Sí. Gracias. Ok, todos tenemos Biblia, ¿verdad? Lean conmigo, dice. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, ¿qué le dijo? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿dónde? Se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 14 nos dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, le dice. El versículo 20 nos dice: entonces se levantó y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Esta es la historia de nuestro hijo pródigo. Y vamos a analizar esta historia.
En primer lugar, el hijo pródigo le dice a su padre, el hijo menor le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo interesante aquí es que uno, el hijo era el menor. Dos, que estaba pidiendo la herencia a su padre cuando su padre aún estaba en vida. ¿Puede una persona cobrar una herencia cuando la otra persona no ha muerto? ¿Se puede dar la herencia? No es lo normal, ¿verdad? La herencia se otorga cuando la persona muere y ahí se reparten la herencia. Pero este hijo tuvo la sagacidad de pedirle la herencia a su padre cuando éste aún estaba en vida. Y eso no era bien visto. Pero el padre le entregó la herencia a su hijo. Se lo entregó. Nos dice que se le entregó a los dos, pero uno se quedó con el padre y el otro tomó la herencia de su padre, lo vendió y se fue. Pongámoslo así. El padre al hijo, si lo traemos a estos tiempos, mire, lo que el hijo hizo fue vender las vacas del papá, vender la parte de la tierra del papá, que el papá le había otorgado como herencia, lo vendió, lo cambió en efectivo y se fue. Se fue. Esto es como un hijo ahora. El papá tiene una herencia y vende la herencia, coge el dinero y se va. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo vendió los bienes de su padre, lo cambió en moneda y se fue a una ciudad apartada. Y aquí la Biblia nos dice que él se fue lejos. Y para que nosotros entendamos que el hijo pródigo se fue lejos, nos recarga que se fue a una ciudad apartada. El hijo estaba lejos de su padre. ¿Por qué razón se fue lejos el hijo? Porque si el hijo se quedaba cerca del padre, haciendo y deshaciendo, ¿qué le iba a decir al padre? Lo iba a llamar a la atención, ¿verdad? Le iba a jalar la oreja y dice: mira, eso no se hace. Le iba a decir: no haga eso. Le iba a estar ahí reprimiéndole, iba a estar ahí reclamándole, diciéndole: no hagas esto, no haga aquello. El hijo resolvió, tomó toda su cosa y se fue. El hijo pródigo, cuando tomó todos los bienes de su padre y se fue lejos, en aquel lugar él malgastó todo lo que tenía. El hijo pródigo se dedicó a beber alcohol. El hijo pródigo se dedicó a coger mujeres. El hijo pródigo se dedicó a hacer fiesta y a brindarle trago a todos los que estaban en el bar. Se dedicó a malgastarlo con los supuestos amigos que él tenía. A esto se dedicó el hijo pródigo. Él tomó los bienes de su padre, que su padre había trabajado con tanto esfuerzo. Él tomó los bienes de su padre. Su padre quizás se levantaba a las 4, a las 5 de la mañana a cosechar la tierra, a trabajar para producir. Y viene este hijo y lo toma y lo malgasta en 2 días. ¿Creen ustedes eso justo? ¿Te gustaría a ti, padre, que me estás escuchando, que después de tú hacer el esfuerzo y construir tu casita, después de tú hacer el esfuerzo y formar un negocio que tardaste años en hacerlo, que tu hijo de un momento a otro lo malgaste en un día? ¿Crees eso justo? No es justo, ¿verdad? Duele mucho. Pero este hijo lo hizo. ¿Y sabes qué? No le importó nada. La historia nos sigue contando que después que el hijo lo malgastó todo, llegó una hambruna a la ciudad.
Y este hijo se dedicó a un trabajo que para los judíos era algo nefasto. Imagínense, los judíos no podían ni siquiera tocar el cerdo. Los judíos, aparte de que no podían comer la carne, no lo podían tocar. Ahora imagínate un judío alimentando cerdos. Un judío alimentando cerdos. ¿Quién diría eso? Pero este hijo que dejó la casa de su padre, este hijo que tomó los bienes de su padre y se fue lejos y lo malgastó, cuando se encontró lejos de su padre, estaba haciendo algo impensable, que era cuidar cerdo. El hijo pródigo cayó en lo más bajo que un judío podía caer en esos tiempos. ¿Sabes qué? Tú y yo somos ese hijo pródigo. Tú y yo somos ese hijo pródigo que estábamos bien en la casa de nuestros padres. Tú y yo somos ese hijo pródigo que mientras estábamos en casa comíamos bien, vestíamos bien, bebíamos jugo natural que conste. Estábamos bien en nuestra casa. Pero cierto día se nos metió algo aquí en la mente y decidimos reclamar algo que no era de nosotros. Decidimos reclamar algo que le pertenecía a alguien en realidad. Y decidimos alejarnos de la casa de nuestros padres. Decidimos tomar todo lo que el Padre nos dio y malgastarlo allá en el mundo. Tú y yo somos ese hijo pródigo que hemos dejado la casa de nuestro padre. Ese eres tú. Tú quizás estabas muy bien en la iglesia. Estabas muy bien gozando de armonía con tu padre. Te iba bien. No estabas enfermo. Estabas trabajando. Estabas bien, tenías todo lo que necesitabas o todo lo que el Padre consideraba que era necesario para ti. Pero en cierto punto de la vida tú decidiste que te iba a ir mejor afuera. ¿Y qué hiciste? Dejaste la casa de tu padre y te fuiste lejos. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora que estás lejos, te encuentras en lo más bajo que puede llegar a estar un ser humano. Estás cuidando cerdo. Estás sucio en el lodo cenagoso ahí con los cerdos. Y lo peor, estás deseando comer de la comida de los cerdos por el hambre que tienes. Ese hijo pródigo eres tú. Ese hijo pródigo eres tú que se alejó de su padre. Ese hijo pródigo eres tú que decidiste tomar lo que era de Dios e irte lejos. El hijo pródigo no le hacía falta de nada en su casa. Pero aquí la Biblia nos dice que le faltaba alimento, le faltaba techo, le faltaba ropa. El hijo pródigo se encontraba en una situación crítica. ¿Estás tú en esa situación? Al estar lejos de tu padre, estás tú sumergido en el pecado. Estás tú allí en el lodo, alimentando el pecado cada día más en tu vida. Has caído en lo más bajo que puede caer un ser humano, porque te alejaste de la casa de tu padre. ¿Sabes? Aunque tú te hayas alejado, no todo está perdido. Aunque tú te hayas alejado, aún hay esperanza. Esa esperanza, esta historia nos los dice. Miren lo maravilloso de esta historia. Esta historia nos sigue contando que el hijo pródigo cierto día
cuando se encontraba en esa situación y ya el hambre, ya no podía más él con el hambre, él se sentó y dijo, pero ven acá, ¿qué yo busco aquí? En la casa de mi padre los trabajadores tienen pan en abundancia y son los trabajadores de mi padre. ¿Qué busco yo aquí? Y él dijo, yo voy para la casa de mi padre y yo le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y tomó el hijo la poquita cosa que tenía y se fue a la casa de su padre. Y cuando él está llegando a la casa de su padre lo ve de lejos y dice, ese es mi hijo. E hizo algo que no era permitido en aquel tiempo. Se levantó el vestido y corrió hacia su hijo. Y cuando él corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y el padre no dejó que él terminara su discurso. Y le dijo, busquen vestido y vístanlo. Busquen su anillo y pónganselo en los dedos. Busquen calzados y pónganselo en los pies. Y estos tres elementos son importantes. Me gustaría resaltar que si tú te alejaste de la casa de tu padre, aún estás a tiempo de reflexionar y volver a tu padre. Si tú te fuiste lejos y malgastaste lo de tu padre, aún estás a tiempo de volver. El hijo pródigo entendió que aún había oportunidad para él. Hay oportunidad para ti todavía. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre corrió hacia él. Su padre no le reprochó, su padre no le peleó, su padre no le castigó, no le dio una pela, sino que lo abrazó y así sucio como estaba, lo besó. Y como nosotros hablamos ayer de que el Señor quiere darnos vestiduras blancas, este padre lo primero que manda a buscar es un vestido para su hijo. Lo primero que el padre manda a buscar es un vestido para su hijo, un vestido limpio, y dijo que se lo pongan. El vestido limpio es sinónimo de pureza. Y el hijo volvió a estar limpio otra vez. Y el padre manda que le pongan un anillo en sus dedos. Y el anillo representa la autoridad del hijo. El padre no lo hizo como uno de sus jornaleros. No lo hizo como uno de sus trabajadores, ni lo trató indiferente, sino que lo volvió otra vez como su hijo. Le puso el anillo que le correspondía, el anillo de autoridad. Y el padre le puso una sandalia en sus pies que significa firmeza. ¿Y sabes qué? Tu Padre Celestial te espera. Ese Padre que se menciona aquí, ese es Dios. Ese es Dios que recibe a su hijo, que se fue de casa, que lo malgastó todo, pero a él no le importa eso. Él lo que quiere es que tú vuelvas a casa para abrazarte y besarte, para ponerte vestiduras nuevas, para ponerte el anillo de autoridad como su hijo, para ponerte un calzado en sus pies, para que te afirmes en los caminos del Señor. Eso es lo que el Padre quiere hacer contigo. El Padre quiere limpiarte, quiere darte la autoridad que desde la creación Él te dio, y quiere darte la firmeza para que te mantengas firme hasta llegar al reino de los cielos. Eso es lo que el Padre quiere hacer contigo.
Ese Padre de la Biblia, ese Padre que se menciona aquí, ese es mi Dios. Ese es mi Dios que me recibió cuando me fui. Y ese es el Dios que también quiere recibirte a ti. Pero ¿sabes qué? Tú necesitas reflexionar. Tú necesitas decir, pero yo estaba bien en la casa de mi padre, ¿qué me pasó? Me dejé arrastrar por las malas compañías. Me dejé arrastrar por los vicios. Me dejé arrastrar por las mujeres. Me dejé arrastrar por las cosas de este mundo. Quizás ese eres tú. Pero aunque te fuiste, aún puedes volver. Aún puedes venir a la casa de tu Padre. Él no te va a castigar. Él no te va a reprochar. Él te espera con los brazos abiertos. Él está esperando a que su hijo vuelva a casa. Tú no estás tan lejos que no puedes regresar. ¿Sabes? No estás tan lejos que no puedas regresar. Ven a casa. El Padre quiere hacer fiesta por ti. La Biblia nos dice que cuando uno se arrepiente, una persona se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor, el cielo hace fiesta. El cielo quiere hacer fiesta por ti este día. Él quiere que tú vengas y vuelvas a casa. Te repito, el hijo pródigo, la Biblia nos dice que estaba lejos. Y repite, estaba en una ciudad apartada. Pero aún así, ¿él qué hizo? Regresó. Tú puedes regresar. Aún hay esperanza. Tú puedes volver a la casa de tu Padre. Él quiere ponerte esa vestidura nueva. Quiere poner ese anillo en tu dedo. Y quiere poner calzados en tus pies. Vuelve a casa. Ven, vuelve, que tu Padre te espera. No estés más allá afuera, lejos de Él. Que allá afuera, como el hijo pródigo, no hay nada que sea de beneficio para ti. Lo que es beneficioso para ti está aquí dentro. Está aquí en los caminos del Señor. Está aquí con la compañía de Dios. Eso es lo que deja provecho. Porque es duradero. Es para la vida eterna. Dios te dice que vuelvas. ¿A cuántos le gustaría recibir la vestidura que el Señor le ofrece? ¿A cuántos? ¿A cuántos le gustaría recibir ese anillo de autoridad que el Señor te ofrece? ¿A cuántos le gustaría recibir ese calzado de firmeza en sus pies? Pues ven y recíbelo. Yo te quiero invitar en esta hora que si tú has escuchado la voz de tu Padre que te dice que vuelva a casa, si tú has escuchado la voz de tu Padre que te dice vuelve, yo te invito a que te pongas de pie. Te invito a que si tú eres ese hijo pródigo que se alejó de su casa, tú puedas tomar la decisión de volver a la casa de tu Padre. Tu Padre Celestial te espera. Él cada día sale a la puerta de su casa a ver si su hijo viene en camino. Él cada día sale a ver si su hijo viene en camino. Él te espera. No te mantengas lejos. Ven a Jesús.
Ven a la casa de tu Padre. El Señor ya lo hizo todo por ti. Él envió a su Hijo para que diera su vida para tu salvación. Él envió a su Hijo para que viniera a este mundo de pecado y sufriera por ti y por mí. Y Él lo único que espera a que tú vuelvas a casa, a que tú vuelvas al lugar donde tú perteneces. Tú perteneces aquí. Tú no perteneces allá afuera. Dios te dice, ven. Ven, mi hijo. Ven aquí, aún hay esperanza para ti. Dios te dice, no estás muy lejos para venir. Ponte de pie si tú deseas volver a la casa de Dios. Ponte de pie si tú dices, Padre, sé que me alejé. Me fui muy lejos, pero quiero regresar. Ven. Ven como estás a la casa de tu Padre. Ven que Él te espera. Ven. Tu Padre Celestial aún te está esperando. Has escuchado su voz. No te retengas sentado ahí. No te quedes ahí. El Espíritu Santo te habla. Ven. Ven cómo estás. ¿Quieres tú que el Padre te ponga esa vestidura blanca? Ven a Él. ¿Quieres tú que el Padre te ponga ese anillo de autoridad de hijo? Ven a Él. ¿Quieres tú que el Padre te ponga ese calzado nuevo en sus pies? Ven a Él. Ven cómo estás. Ven cómo estás. Me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti que estás lejos. Me gustaría tener una oración por ti. Tú que te apartaste, te alejaste. Y quizás no ahora decidas volver a la casa de tu Padre. Pero en un futuro cercano. Ponte de pie. No te estoy invitando a que te bautices ahora. No. Esa decisión tú la tomarás tú y tu Padre. Pero quiero orar por ti. Me gustaría orar por ti. Si tú entiendes que estás lejos, ponte de pie. Me gustaría orar por ti. Si entiendes que estás lejos y en un futuro quieres volver paso a paso a la casa de tu Padre, me gustaría que te pongas de pie. Ponte de pie sin miedo. Ven. Ven cómo estás. Ven cómo estás. Ven. Y si no, está bien. Esa decisión tú la tomarás después. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar por esos corazones que están lejos de su Padre. Vamos a orar por esos hijos que han tomado todo. Que han dicho, mi vida es mía, me voy. Has tomado los dones que tu Padre te ha dado. Has tomado la salud que tu Padre te ha dado. El talento que tu Padre te ha dado. Y te fuiste lejos. Y lo malgastaste en el mundo.
Aún estás a tiempo de venir y regresar. Vamos a orar por ti, para que el Espíritu Santo siga hablándote y pronto puedas volver al lugar donde perteneces, que es la casa de Dios. Oremos. Padre Santo, tú que reinas en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú nos das esperanza cada día, Dios. Gracias porque aunque no hayamos apartado, Padre, aunque nos hayamos ido lejos, Padre amado, y malgastamos lo que eras tuyo, Señor, aún así tú nos estás esperando, Padre. En esta hora, Señor, queremos colocar en tus manos a aquellos hijos tuyos que se fueron lejos. Queremos colocar en tus manos, Padre, a aquellos que se apartaron con tu cuerpo, se apartaron con tu talento, se apartaron con los dones que tú les has otorgado y se fueron lejos, Dios. Queremos ponerlos en tus manos, Dios, pidiéndote que tu Santo Espíritu siga hablando a ellos, Dios, y ellos no endurezcan su corazón, Señor, sino que puedan permitir, Padre amado, a que tú entres a ellos, Dios. En tus manos lo ponemos, Padre, pidiéndote que hagas la obra en sus vidas, Dios, y que pronto, Señor, lo podamos ver en el lugar a donde pertenecen, que es tu casa, Padre amado. Gracias te damos, Dios, por tu bondad. Gracias por la sangre de Cristo Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te oramos y te pedimos estos favores. Amén. Amén. Muchas bendiciones.